Bueno, he viajado bastante en mis 20 años. Principalmente porque tuve la suerte de conseguir un trabajo remoto que me permitió moverme por el mundo mientras pagaba las cuentas. He estado en lugares increíbles, Japón, Islandia, Perú, y tengo un montón de historias sobre la comida, la gente y el ambiente. Pero hay un país que visité y en el que nunca me mudaría, sin importar lo barata que fuera la renta o lo hermosas que fueran las vistas. Lo llamaré País X, no quiero iniciar una discusión geopolítica en los comentarios, ya saben cómo es Reddit. Llegué al País X por unas 3 semanas durante un viaje mochilero. Era uno de esos lugares que se ven increíbles en Instagram, piensa en desiertos interminables, ruinas antiguas y mercados que huelen a una explosión de especias. Estaba emocionado. Leí todos los blogs de viajes, vi los blogs y pensé que estaba preparado. Alerta de spoiler, no lo estaba. La primera señal de advertencia me golpeó a las pocas horas de aterrizar. No soy un viajero muy exigente, pero espero que la infraestructura básica, digamos, exista. El aeropuerto era un caos, gente gritando, sin señales claras y una fila de aduanas que se movía más lento que un perezoso tranquilo. Finalmente pasé, tomé mi maleta y me dirigí a la ciudad. El taxista, que hablaba quizás 5 palabras en inglés, intentó cobrarme el triple de la tarifa que había investigado. Negocié con él, pero eso marcó el tono. ¿La ciudad en sí? Hermosa en algunas partes, pero la realidad de la vida diaria allí era agotadora. Las calles estaban abarrotadas, y no de una manera vibrante y animada, sino de una manera, me van a robar si parpadeo. No soy ingenuo, he estado en lugares concurridos antes, pero esto era otro nivel. Vi a un chico que le quitaron el teléfono de la mano a plena luz del día, y nadie siquiera se inmutó. Era como si fuera normal. Luego estaba la burocracia. Dios mío, la burocracia. Necesitaba una tarjeta SIM local para mantenerme conectado por trabajo, y lo que debería haber sido una tarea de 10 minutos se convirtió en una odisea de 3 horas. El vendedor de la tienda seguía pidiéndome documentos que no tenía, luego me envió a otra tienda, que me mandó a una oficina gubernamental que estaba cerrada por un feriado nacional que nadie podía explicar. Terminé pagándole a un tipo cualquiera en un café para que lo resolviera, y estoy casi seguro de que fue una estafa, pero estaba desesperado. Sin embargo, lo que realmente me decidió fue el ambiente social. No digo que todos fueran malos. Había gente genuinamente amable que me invitó a tomar té o me ayudó a navegar el laberinto del sistema de autobuses. Pero había una corriente de tensión en todas partes. Los locales me dijeron claramente que no hablara de ciertos temas, política, religión, lo que sea, porque podía meterme en problemas serios. No solo problemas de una conversación incómoda, sino problemas del tipo podrías desaparecer por unos días. No quiero sonar dramático, pero cuando un tendero te susurra que cuides lo que dices, se te queda grabado. El colmo fue cuando me enfermé. No sé si fue la comida callejera o el agua, fui cuidadoso, pero tal vez no lo suficiente, pero terminé con un problema estomacal que me tuvo pegado al baño del hostal durante 2 días. Intenté ver a un médico, y la clínica parecía sacada de una novela distópica, filas largas, sin aire acondicionado y un doctor que apenas me miró antes de darme una bolsa de pastillas sin etiquetas. Ni siquiera las tomé porque no tenía idea de qué eran. Solo aguanté hasta que pude tomar un vuelo de salida. Mira, entiendo que cada país tiene sus problemas, y no digo que el país X no tenga sus encantos. La historia es increíble y los paisajes son irreales. ¿Pero vivir allí? De ninguna manera. El estrés constante, la falta de sistemas básicos en los que puedas confiar y la sensación de que siempre estás a un paso de meterte en problemas, no es para mí. Tal vez volvería para un viaje corto, pero nunca lo llamaría hogar. Alguien más ha estado en un lugar que simplemente le dio esas vibras de nunca viviría aquí. Cuenten sus historias. Vale, me animo. Hay un país en el que pasé 6 meses por un programa de intercambio laboral, y aunque no quiero criticarlo del todo, nunca en 1.000.000 de años viviría allí a largo plazo. Lo llamaré Paísi. Tenía 24 años, recién salido de la universidad, y pensaba que era genial al inscribirme en este programa internacional. Era una mezcla de trabajo e inmersión cultural, y el Paísi parecía un lugar genial, muchas playas, una reputación relajada y supuestamente muy acogedor con los extranjeros. Empaqué mis maletas,
Practiqué algunas frases en el idioma local y pensé que pronto estaría tomando cócteles en la arena. Primero, el ambiente relajado era una mentira. Tal vez sea relajado si eres un turista con mucho dinero, pero para cualquiera que intente vivir allí, es una lucha. El costo de vida era insoportable. Hablo de $1.500 al mes por un apartamento pequeño y con sin agua caliente. Mi estipendio del programa apenas cubría la renta, así que comía fideos instantáneos y rezaba para que mi laptop no muriera porque no podía permitirme reemplazarla. Los locales me decían que tenían que trabajar en varios empleos solo para sobrevivir, y podía ver el cansancio en sus rostros. El mayor problema era la desigualdad. He estado en países en desarrollo antes, así que la pobreza no me sorprendió, pero el país sí tenía una división tan marcada entre los que tienen y los que no, que me hacía sentir incómodo. Pasabas por mansiones con seguridad privada, y 2 calles después veías familias viviendo en chozas sin electricidad. Lo peor era lo normalizado que estaba. Nadie parecía cuestionarlo, y si lo mencionabas, la gente solo se encogía de hombros y decía, así es como es. La cultura laboral fue otro desastre. Mi trabajo era en una ONG local, y pensé que sería gratificante, pero la oficina era un caos. Las reuniones nunca comenzaban a tiempo, la mitad del personal no aparecía, y había una regla no escrita de que tenías que adular al jefe o te dejaban de lado. Intenté mantener una actitud positiva, pero sentía que nada se lograba. Una vez pasamos 3 semanas planeando un evento que se canceló porque alguien olvidó reservar el lugar. No soy una persona muy estricta, pero eso me sacó de quicio. El toque final fue la seguridad. Soy hombre, así que no estaba tan vulnerable como algunas de mis compañeras, pero incluso yo me sentía nervioso. Los delitos menores eran comunes, a una colega le robaron la bolsa en un café, y la policía solo se rió cuando lo denunció. También había zonas peligrosas que debías evitar, pero nadie te decía cuáles eran hasta después de que entrabas en una. Tuve un susto cuando unos tipos me siguieron una noche, y solo me escapé porque entré en un bar lleno de gente y fingí conocer al camarero. Aguanté los 6 meses completos porque no quería rendirme, pero, caramba, estaba contando los días. El país sí puede ser un paraíso para unas vacaciones de una semana, pero vivir allí se sentía como firmar para un estrés y una decepción constantes. Conocí a algunas personas increíbles, no me malinterpreten, pero los problemas sistémicos eran demasiado para mí. ¿Alguien más ha tenido un paraíso que resultó ser una completa decepción? Siempre me he considerado una persona que puede adaptarse a cualquier cosa. He vivido en 4 países diferentes, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, y normalmente logro encontrar algo bueno en cualquier lugar. Pero hay un país que visité hace un par de años y, honestamente, nunca volvería a vivir allí. Lo llamaré País Z para evitar controversias. Ese lugar me dejó una sensación tan extraña que todavía no puedo explicarla del todo. Todo comenzó cuando fui allí por trabajo. Mi empresa me envió a un proyecto de 3 meses relacionado con una conferencia tecnológica local. Estaba emocionado, el País Z era conocido por sus ciudades futuristas, rascacielos imponentes y una reputación de sociedad ultramoderna. Me imaginaba algo como Tokio o Singapur, pero con un toque local único. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Lo primero que me sorprendió fue la obsesión por las reglas. No tengo nada en contra del orden, pero en el País Z todo estaba tan regulado que parecía que vivías en una simulación. Por ejemplo, una vez me multaron por cruzar la calle en un lugar no permitido, no porque fuera peligroso, sino porque pasé a 2 metros de un cruce peatonal. La multa no fue pequeña, y tuve que ir a una oficina para pagarla. Allí pasé 2 horas llenando formularios que, estoy seguro, nadie nunca leyó. Y eso fue solo el primer día. La vida en la ciudad también era extraña. Todo parecía perfecto, calles impecablemente limpias, edificios relucientes, transporte público que funcionaba con precisión de segundos. Pero detrás de esa imagen perfecta había una especie de vacío. La gente rara vez sonreía, y casi no veía a nadie charlando en la calle o riendo en los cafés. Todos parecían programados. Intenté iniciar conversaciones con colegas, pero respondían de manera breve y formal, como si temieran decir algo de más. Un chico con el que hice algo de amistad me confesó, mientras tomábamos una cerveza, que en el País Z no es común ser muy abierto porque siempre hay alguien observando.
No sé si era una vigilancia real o solo paranoia, pero me dejó inquieto. Otra cosa que me agotó fue la comida. Me encanta probar la cocina local, pero en el país Z todo parecía artificial. La mayoría de los restaurantes servían platos que parecían sacados de una película de ciencia ficción, cubos, geles, espumas. Encontré un par de puestos callejeros con comida tradicional, pero incluso allí todo estaba envuelto en plástico y parecía demasiado perfecto, como si lo hubieran hecho en una fábrica. Una vez le pregunté a un camarero si las verduras eran frescas, y me miró como si hubiera hecho una pregunta grosera. Después de eso, empecé a cocinar por mi cuenta, pero los productos en los supermercados eran igual de estériles y sin sabor. Lo más extraño ocurrió cerca del final de mi estadía. Noté que casi no había niños en la ciudad. En 3 meses vi, quizás, 2 o 3 pequeños, y ni un solo parque infantil. Le pregunté a un colega al respecto, y se mostró evasivo antes de cambiar de tema. Más tarde, otro expatriado me dijo que en el país Z la tasa de natalidad es muy baja y que el gobierno supuestamente controla quién puede tener hijos y cuándo. No sé cuánto de eso es cierto, pero explicaba por qué la ciudad parecía tan sin vida. Era como una máquina perfectamente afinada, pero sin alma. Cuando el proyecto terminó, no podía esperar a irme. El país Z parecía un lugar del futuro, pero vivir allí era como estar en una película donde esperas que algo inquietante ocurra en cualquier momento. No tengo nada contra la disciplina o la tecnología, pero necesito un lugar donde pueda respirar, reír y ser yo mismo. Tal vez ese lugar sea ideal para alguien más, pero no para mí. ¿Alguien más ha estado en un país que parecía perfecto pero en realidad era simplemente inquietante? Compartan sus historias. Nunca pensé que un lugar pudiera hacerme sentir tan fuera de lugar hasta que pasé 4 meses en el país W. Era uno de esos países de los que todos dicen, tienes que ir, es tan hermoso. Y sí, los paisajes eran como de postal, pero vivir allí. Ni hablar. Les contaré por qué, pero antes aclaro, no es odio hacia el país, sino que simplemente no fue para mí. Llegué al país W por un programa de intercambio estudiantil. Tenía 22 años, estudiaba ecología y soñaba con ver los famosos bosques y montañas de ese país. La universidad donde iba a estudiar estaba en un pueblo pequeño rodeado de naturaleza, y pensé que sería el lugar perfecto para estudiar y aventurarme. Pero desde el principio, todo salió mal. Lo primero que me sorprendió fue cómo los locales trataban a los extranjeros. No digo que todos fueran groseros, pero era evidente que yo era un extraño. En las tiendas, los vendedores me atendían de último, incluso si estaba primero en la fila. En los cafés, los camareros a veces olvidaban mi pedido, aunque hablaba en el idioma local. Lo estudié durante 6 meses antes del viaje. Una vez le pregunté a una señora en la calle cómo llegar a una parada de autobús, y simplemente me miró y se fue, como si fuera invisible. Intenté no tomármelo personal, pero con el tiempo empezó a afectarme. La universidad también fue una decepción. Los profesores eran geniales, pero los estudiantes se mantenían distantes. No eran directamente hostiles, pero tenían sus grupos cerrados y no invitaban a los extranjeros. Intenté unirme a clubes y eventos, pero siempre me sentía como el intruso. Un chico de mi dormitorio me dijo que en el país W la gente es muy reservada y no suele dejar entrar a los recién llegados, especialmente si no planeas quedarte para siempre. Eso explicaba mucho, pero no hacía la vida más fácil. Otro problema fue el clima. Sabía que en el país W hacía frío, pero no estaba preparado para cuánto afectaría todo. El invierno duró casi todo el tiempo que estuve allí, y no era solo frío, sino un frío penetrante que ninguna ropa podía combatir. Los días eran cortos, el sol salía tarde y se ponía temprano, y empecé a notar que mi estado de ánimo empeoraba. Intenté salir a caminar, esquiar, disfrutar de la naturaleza, pero ni eso ayudaba. Los locales parecían acostumbrados, pero para mí era como vivir en una oscuridad eterna. El momento más frustrante fue cuando intenté alquilar un apartamento. El dormitorio era demasiado ruidoso, así que decidí buscar algo propio. Llamé a decenas de anuncios, pero en cuanto los propietarios oían mi acento, colgaban o decían que el lugar ya estaba ocupado. Un agente inmobiliario me dijo con franqueza que en el país W rara vez alquilan a extranjeros porque se van y luego nosotros lidiamos con los problemas. Al final, me quedé en el dormitorio,
Pero esa sensación de no ser bienvenido se quedó conmigo. No me malinterpreten, el país W tenía muchas cosas hermosas. Las montañas, los bosques, los lagos, todo era como de un cuento de hadas. Tomé cientos de fotos e incluso viajé un par de veces por el país, y esos viajes fueron increíbles. Pero vivir allí todos los días, sintiéndome como un invitado no deseado, era demasiado difícil. Cuando terminó mi semestre, regresé a casa con alivio. Tal vez no encontré mi lugar en el país W, pero siento que ese lugar no es para todos. ¿Alguien más ha sentido que un país literalmente lo rechaza? Cuenten sus historias.